para ustedes. Si no tiene ilustraciones, no use ninguna. La ilustración en cuadro, en forma, la ilustración en una forma natural pasa inadvertida, porque el mensaje contiene todas las propiedades o las verdades que el oyente necesita escuchar. Amén. Entonces, no esfuerce una ilustración, pero en una forma natural. Las ilustraciones deben de ser parte del mensaje, pero en una forma natural. Número 5, para terminar, las características de la ilustración. Como les decía antes, debe de ser sencilla. Sencilla. Una ilustración que no se comprende es como una ilustración sin energía. Un predicador usaba ilustraciones tan complejas que tenía que invertir el mismo tiempo en contarla que en interpretarla. Sin contarla se llevaba 20 minutos para interpretarla, 20 más, y al final, hermano. Exacto. Entonces, hermano, necesitamos dar una ilustración sencilla para poder dar una buena aplicación a esa ilustración. Una ilustración clara se fija en el oyente por mucho tiempo. Cuando los hermanos nos escuchan exponer algo complicado, pierden la atención, la concentración, y se ponen a pensar en otras ideas que surgen de lo desconocido, y hermano, y se perdió del hilo del mensaje o de la dirección del mensaje que llevaba. Jesús usó más de 100 ilustraciones en sus enseñanzas, de las que están anotadas, y en la Biblia no está anotado todo lo que Jesús hizo. Aproximadamente unas 100 ilustraciones en su enseñanza, y todos sus oyentes reconocían su autoridad. Todos los oyentes reconocían su autoridad, y ninguno se volvía a su casa sin una experiencia con él. Entonces, hermanos, la ilustración debe ser sencilla, debe de ser corta, debe ser interesante, pero no permita que ninguno se vaya sin la bendición del Señor Jesucristo. Entonces, esas son las características acerca de la ilustración. Amén. Vamos a pasar algo por el tiempo. No cometa abusos con la ilustración. Amén. Adornar demasiado la ilustración y quererle dar el sentido que no tiene, hermano, porque la ilustración es una ocasión que usted tiene para explicar, para indicar las verdades de la palabra del Señor. Alguien está hablando algo doctrinal y quiere decir que Jesús, o que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero, que son manifestaciones, y que en Jesucristo están aquellas manifestaciones, y que Jesucristo es el Dios verdadero. Una ilustración que es muy conocida, que los predicadores la usan, es como el agua. El agua la encontramos en tres estados: líquido, sólido y gaseoso, pero no deja de ser agua. Amén. Así es, Jesucristo se ha manifestado al principio como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración del hombre, pero Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ilustración para aclarar una verdad de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco acerca de las clases de sermones que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca de las clases
de las clases de sermones que tenemos, que vamos a aprender o vamos a recordar en esta hora con la ayuda del Señor. Amén. El tiempo nos rinda, hermano, porque tenemos alguna cosita que hablar de ello. Existen varias clases de sermones. Los hermanos que tengan las hojas, el módulo. Hay clases de sermones como las que ya se las he comentado ahora, el textual, el temático, que también se le llama tópico. Si usted encuentra algo que dice sermones tópico, es el temático. El sermón expositivo, el sermón como lo que está enseñando el hermano David Lunar, sermón geográfico, el sermón histórico, el sermón de testimonios también existe. Hay varias formas o clases de elaborar un sermón. Si el tiempo nos da, que vamos a apretadito de tiempo, yo quisiera explicarle por lo menos los básicos, y dentro de esos básicos explicarle de 3. Y si puedo terminar uno bien terminado de expositivo, pues me quedaría con uno, porque quiero que usted lo entienda, tenga la idea por lo menos. Yo no sé si en el siguiente módulo haya clase de homilética, no lo sé, pero sí me gustaría que usted pueda entender cómo poder diferenciar, cómo poder elaborar y aún cómo poder explicar o exponer las clases de sermones que existen. Yo le dije el primer día de la enseñanza que nosotros estamos aquí para aprender, amén, no para criticar. Amén. Ahora usted está allí, otro estará predicando después y usted va a decir, uy, qué bonito sermón histórico, pero le faltó esto, le faltó. No, Señor. Usted está ahí para decirle, Señor, ayúdeme, que ese sermón que el hermano va a dar, yo mi oído seguro que esto es un histórico, pero que esa historia llegue al corazón del hermano, y usted está es para orar al Señor. Amén. No para criticar. Vamos a hablar en el que se le envió, en el estudio que se le envió. El primero está el textual, pero yo recomiendo en lo personal, sobre todo el expositivo para los principiantes, para los predicadores laicos que solemos llamar. Entonces es lo que es el bosquejo o la elaboración del sermón expositivo. Búsquelo usted ahí si tiene las hojitas o si tiene la memoria ambulante, las tablas. El sermón expositivo. ¿Alguien puede, de lo que ha leído, de lo que ha llegado, alguien puede tener una idea que es un sermón expositivo? Un sermón expositivo, brevemente por el tiempo del hermano. Pensaba que el hermano iba a decir algo. El sermón expositivo. Tomar más de un solo texto de la Biblia. Amén. Eso es lo básico. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Algo que quiera aportar a lo del que es un sermón expositivo? Irlo exponiendo de paso a paso conforme al concepto que han tomado. Irlo desarrollando. Amén. Bueno, este tipo de sermón, aunque tal vez sea el más, para muchos el más difícil, es el mejor, y a cada estudiante se le insta a estudiar y a practicar este método lo más que le sea posible. La definición de un sermón expositivo. Esta palabra se deriva de dos voces latinas. Uno es ex, que significa fuera de, y pono, que significa poner. Entonces, exponer significa mostrar o exhibir algo que está dentro de ese texto bíblico. De allí recordamos que una exhibición pública de arte, lo recordamos de una exhibición de ciencia, una exhibición industrial, una exhibición de trabajos escolares, etc. Se llama una exposición porque viene, digamos, de lo que hemos dicho, ex y pono, que significa fuera y que significa poner o exhibir. Y lo que usted está haciendo con el mensaje está sacando de la Biblia y exponiendo a las personas las verdades de la palabra del Señor, las verdades de ese texto bíblico.
Por eso se llama expositivo. En la predicación este término significa el abrir o el desarrollar y explicar detalladamente una porción de las escrituras, una porción de la palabra del Señor. Y la porción consiste, por lo general, de un párrafo entero de la Biblia, o de un número, como decía la hermana también, de un número de versículos que se combinan para presentar un pensamiento completo. Entonces, para hacer un sermón expositivo necesitamos más de un texto bíblico. Normalmente, entonces, puede ser un párrafo entero de la Biblia. Amén. Podemos comparar el sermón expositivo como una rueda. ¿Cómo así como una rueda? Miren, el tema principal que nosotros le pongamos a ese sermón, imaginémonos una rueda de eso de carroza, y esa rueda tiene en medio un eje y tiene muchos, ¿cómo se llaman? Rayos, parantes, parades o rayos, varios rayos o parantes, como dice el hermano. Y los pensamientos que emanan entonces de ese tema. Usted tiene un tema, tiene varios textos bíblicos, y de cada texto bíblico usted va sacando una parte del sermón que viene a ser los rayos de esa rueda. Tiene el eje el tema, y los rayos lo que usted va sacando de cada versículo, de cada palabra de los versículos o de cada boca leído, que es lo que sostiene a todo el sermón que usted va a exponer. No sé si me he hecho la ilustración apropiada. ¿Sí me entendieron? Perdón. Entonces, en otras palabras, el sermón expositivo debe de ser una unidad completa. Tiene el eje, tiene los rayos y tiene la rueda principal, que es todo el sermón expositivo, pero que todo está unido para poder funcionar. No podemos ponerle aquí, los rayos acá y la rueda acá. No, todo tiene que estar unido para que pueda funcionar. Eso es el sermón expositivo. Tenemos el tema, que es el eje. Tenemos el rayo, que son los puntos primarios, secundarios, aplicaciones, conclusión, introducción. Y todo eso viene a ser lo que es el sermón, la rueda, lo que es el sermón completo, el sermón expositivo. El sermón expositivo tiene algunas ventajas que me gustaría que usted las pueda anotar. Algunas ventajas. Número 1, pone el énfasis supremo en la misma palabra de Dios. En otras palabras, le exige un contacto directo con las Escrituras. Si usted escoge el libro de Lucas y le habla acerca el párrafo que le habla acerca del hijo pródigo, y hace un sermón expositivo porque coge todos esos versículos del hijo pródigo, ello a usted le obliga a sujetarse a esa historia. Usted dice, voy a hablar acerca del hijo pródigo, y si va a hablar del hijo pródigo, hable de él, no hable del hijo de otro, hable de él. Entonces, el sermón expositivo, una de las ventajas es que le exige contacto directo con las Escrituras. Aunque no se presta tanto para el despliegue de oratoria como otros tipos de sermones, pero sirve al más elevado propósito: edificar e instruir a los oyentes en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, una de esas ventajas es que le pone énfasis supremo en la misma palabra de Dios y le obliga, le exige a sujetarse a ese párrafo, a esos textos bíblicos que usted ha leído. Número 2, ofrece la oportunidad de hablar sobre asuntos que de otra manera serían pasados por alto. Como por ejemplo, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, ¿alguien recuerda qué dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nos pasamos hasta el 17, ¿vio? No, Eso es el 16. Solo el 16. Y el 17. 16 y el 17 también que dice lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Abramos la Biblia. Yo le quiero explicar algo a través de la Biblia y así va viendo usted el ejemplo más claramente. ¿Lo tenemos? Si no hay 17, hermano. Primera de Timoteo te dice. 3:16. Primera de Timoteo te dice. ¿Qué dice? Miren lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado. Y comienza a detallarle y comienza a narrarle un poco de cosas. Dios fue manifestado en carne. 1. Fue justificado en el Espíritu. 2. Visto de los ángeles. 3. Predicado a los gentiles. 4. Creído en el mundo. 5. Y recibido arriba en gloria. 6. Y como usted va a hacer un mensaje expositivo, usted tiene la oportunidad de hablar de todo ello. Usted tiene la oportunidad de hablar de cada uno de estos puntos, porque le ofrece la oportunidad de hablar sobre asuntos que de otra manera serían pasados por alto. Porque si usted va a hablar acerca del amor de Dios, eso usted lo va a limitar a hablar solamente del amor de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice este versículo. Comienza usted entonces a hablar, si es un sermón expositivo, ¿qué es la piedad? Comienza a hablar, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue Dios manifestado en carne? Y aquel verbo fue hecho carne, dice la Biblia. Y le dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Pero si Dios es Espíritu, ¿cuándo lo vieron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Quién dijo ese cántico? Bueno. Visto los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién predicó a los gentiles? Pablo. ¿Y a quiénes predicaba Pablo? Dice, no conozco otra cosa y no anuncio otra cosa, sino a Jesucristo. Aleluya. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién es este que ascendió al cielo, sino el mismo que descendió, pues que ascendió para llenarlo todo? Y usted tiene para hablar, hermano, de ese versículo, pero porque lo hace de una forma expositiva. Le da la oportunidad de hablar sobre asuntos que de otra manera no podría, no sería posible hacerlo. Eso es una de las ventajas que da este texto bíblico. Hay ciertos males que el predicador puede atacar, como por ejemplo al usar este método. Al usar este método, ¿cuál vendría a ser? Es que parezca un poco, digamos, impertinente, innecesario o tal vez hasta ofensivos. Cuando queremos hacer que este método, que esta clase de sermón, quererlo, digamos, estirar o llevarlo a lugares donde no debe de ser, como hablamos también en el caso de la ilustración. Notaremos que al usar este método, solo tenemos que decir lo que dice la palabra del Señor. Amén, amén. Como por ejemplo el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9, dice así la palabra del Señor. Vamos a buscarlo. El libro de Eclesiastés el capítulo 1, el versículo 9, dice así la bendita y eterna palabra del Señor Jesús. Amén. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido debajo del sol?
¿Hay algo de qué se puede decir? Y aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué hay nuevo debajo del sol? Nada. Lo que pasa es que la gente lo único que ha hecho son descubrimientos y avances en la tecnología, pero todo eso ya estaba hecho. Lo que falta es que cada día han ido de lo que hay, descubriéndolo, elaborándolo, uniéndolo, fabricándolo, pero de lo que ya ha sido hecho. Otra de las ventajas acerca del sermón expositivo es suministrar al predicador suficiente material para toda una vida de predicación. Esa es la ventaja del sermón expositivo. Suministrar al predicador suficiente material para toda una vida de predicación. ¿Por qué? Porque es que no es solamente un tema, no, es un versículo, es un capítulo, es un párrafo que usted lo va a estudiar y va a hablar de todo ese párrafo. Y al ir pasando los años y con la dirección de Dios, usted después de ese párrafo solo va a utilizar un versículo, y con ese versículo usted va a hacer un mensaje, un sermón. Entonces eso a usted le va a ayudar, al predicador le va a ayudar. Ya que lo va a ir prácticamente como lo que descubren, digamos así, ampliándolo. Lo va ampliando, lo va, digamos, actualizando, lo va desarrollando más. Usted va a ir encontrando cada día cosas en la Biblia, porque hermano, es que la palabra de Dios es un libro que no ha sido descubierto en su totalidad. Cada vez que la leemos encontramos cosas nuevas, como dice la Sagrada Escritura. Amén. Nunca llegará a fondo, en otras palabras, nunca llegará a fondo el barril, y siempre habrá material para otros sermones al utilizar este método, el método expositivo. Habrá, como dice la Biblia, abundancia de pan, pero necesitamos entonces este método, que es un párrafo, que es un capítulo. Lo leemos, lo estudiamos, lo exponemos, y eso se nos quedará grabado en nuestra vida, que nos ayudará para unas próximas oportunidades, próximos mensajes que vayamos a exponer. Y tenemos siempre pan para darle al pueblo del Señor. Tanto como para el predicador como para el oyente habrá abundancia de pan en la Biblia, en la palabra del Señor. Además, el que estudie esta clase de sermón librará al predicador o expositor de la tendencia común de usar caprichosamente textos aislados de la palabra de Dios. Usted está hablando o está dando un sermón expositivo y usted como que quiere salirse de él y tomar otro versículo de otro lugar. No, no puede, porque usted está en ese capítulo, está en ese libro, y no debe tomar versículos de otra parte, porque con lo que tiene allí es suficiente para explicar la palabra del Señor. Porque si no, si comenzamos a tomar un versículo de Génesis, otro de Salmo, otro de Apocalipsis, hermano, lo que vamos es a dar un mensaje de puros versículos bíblicos, pero nunca le damos el estudio, la aplicación. Amén, amén. Nunca le damos lo que está detrás de ese texto bíblico. Si un predicador lo que se está haciendo es versiculeando la Biblia simplemente, pero no se está predicando la palabra del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces necesitamos estudiar, aprender esta clase de sermón para enriquecer nuestra vida, tener abundancia de pan, y para poderle dar a otros, a los oyentes, la palabra del Señor. Y nos permite, y no nos permite, aislarnos de ese párrafo, aislarnos de esos versículos que hemos cogido, a tomar otros versículos de otra parte. Esto será visto a la luz de su ambiente y serán descubiertos, interpretados, explicados y aplicados correctamente a la palabra del Señor. Son ventajas que hay, pero también hay desventajas. Al usar este método, esta clase de sermón o de elaboración de sermón expositivo, así como hay ventajas, también hay desventajas. O peligros también se les llama. Hay peligros. Como por ejemplo, el peligro principal es que este tipo de sermón puede degenerar
en una colección de pequeños sermoncitos que no tienen relación al tema central ni entre sí. Como por ejemplo, Isaías 9:6, que nos da bien para poner el ejemplo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y vamos a hacer un sermón expositivo. Y queremos de cada palabra hacer un sermón. Entonces no terminamos todo el mes de agosto con Isaías 9:6. Porque queremos de Israel, porque un hijo nos es nacido, y el principal sobre su hombre se llamará admirable. Quiero coger la palabra admirable, ponerle una introducción, ponerle el punto principal, quiero hacerle aplicación, quiero hacerle conclusión. Hermano, ya terminó un sermón y después coge el consejero, y al consejero quiero darle una ilustración, quiero darle una... No, entonces ya no viene a ser un sermón expositivo. Para eso escoja usted un sermón temático, que ya vamos a hablar de él, y a cada uno le va poniendo un tema de acuerdo a lo que ese versículo dice. Entonces nosotros, esa debe ser un peligro o una desventaja de un párrafo querer hacer un sermón con muchos sermoncitos incluidos. Claro, hermano, eso ya se le va a hacer totalmente extenso. Decía un hombre anciano, eso es como meterse en una camisa de 11 varas que usted pues no sabe por dónde salir o cómo terminar, porque lo ha extendido, porque le ha querido dar o poner lo que no va en un sermón expositivo. Siempre debe tener en cuenta que el sermón expositivo es una rueda, como les decía antes, completa, y no una colección de rueditas dentro de una rueda grande. También puede degenerar en un comentario insípido de cada frase y palabras en el pasaje que ha leído, sin que haya un tema central y sin aplicaciones a los problemas que realmente hay dentro de los oyentes. Entonces, es un peligro de que usted haga de un sermón expositivo un sermón con muchos sermoncitos incluidos. ¿Cuál es el método o la forma de preparar un sermón expositivo? Y yo creo que algunos quieren eso, ya saber eso. ¿Cómo voy yo a elaborar un sermón expositivo? Pastor, de la desventaja solamente esa es la única. Sí, solamente esa. Como método de elaborar un sermón. Sí, método de la preparación de un sermón expositivo. ¿Cómo empezamos a elaborar un sermón expositivo? Número 1. Primero, habiendo escogido con oración, es lo primero, el pasaje que se va a usar. Escogiendo con oración el pasaje o el texto o el párrafo bíblico que usted va a usar, y va a descubrir en ese párrafo el tema central de ese párrafo, el tema central o la enseñanza principal que usted vaya a dar. Como por ejemplo, si usted lee los versículos del joven rico o del hijo pródigo, usted va a hablar acerca, hermano, vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Ese va a ser el tema, el hijo pródigo. Les pongo algo sencillo para ir entendiendo el bosquejo expositivo. Entonces, lo primero es escoger el párrafo, pero con oración. Primero, hermano, vamos a escoger el párrafo, pero con oración. Quiere decir que primero va entonces la oración y va el párrafo para escogerlo. Eso es lo primero. Número 2. Anuncie el tema, pero anúncielo en sus propias palabras, usando la forma lógica de expresión, procurando expresarse con toda claridad. En otras palabras, el tema tiene que tener claro
su objetivo, tiene que tener claro su idea, su pensamiento para poder transmitir. Como yo le hablaba el otro día, el tema era tragedias transformadas en victoria. Pues yo digo, vamos a hablar de las tragedias transformadas. Sí, pero transformadas en más tragedias, transformadas en ¿qué? Entonces, el tema tiene que estar claro. Enuncie usted el tema en sus propias palabras, porque hubiéramos dicho el paralítico que el Señor Jesús lo sanó. Eso está en la Biblia, Jesús sanó al paralítico. Pero qué bonito es que usted lo anuncie en sus propias palabras. ¿Qué tenía ese hombre? Una tragedia. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se la cambió en victoria. Ah, pues entonces, pues, es el tema. ¡Oh, Dios! ¿Y cómo lo consiguió? Deje enseñárselo. ¿Me entendió? Amén, Amén. Amén. Así usted lo consigue. Ahí va a decir, ay, hermano, yo no sé de dónde salió el hermano con esas cosas. De allá, de los secretos. Señor, amén. De los secretos. Predica, Señor. Entonces, hermano, eso yo se lo dije al principio acerca del predicador, la preparación del predicador. Entonces, enuncia el tema con sus propias palabras. Amén. Número 3. Estamos hablando acerca del método de la preparación. El 1. ¿Cuál es el 1? Escoger. El párrafo. Habiendo oído con oración el pasaje. Así es, el párrafo de las escrituras. Número 2. Enuncia el tema con sus propias palabras. Número 3. Descubra ahora los pensamientos principales. Descubra ahora los pensamientos principales que conducen a o emanan del tema. Que conducen a o que emanan del tema. Estos forman, hermanos, las divisiones principales del sermón. Cuando usted descubre los pensamientos principales que conducen a o que emanan del tema. Porque no es lo que yo quiera decir, es lo que el escritor quiso, no, lo que el escritor no quiso, lo que el escritor dijo en aquel entonces. Porque hay personas que dicen, hermano, vea, yo pienso que esto es así. Pues no, yo creo que la palabra de Dios dice así. Sí, Señor. Y hay más, porque hay hermanos que dicen, vea, a mí me enseñó el pastor así y esto es así. Pues muy mal. Así es. A mí me lo enseñó la palabra de Dios y así dice la palabra del Señor. No es que mi pastor me enseñó, pues hermano, deje que le enseñe el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Entonces, íbamos por el 3, que descubran ahora los pensamientos principales que conducen o que emanan del tema. Número 4, enuncie o anuncie estas divisiones principales usando el método lógico. ¿Cuál es el método lógico? Lo que dice la palabra del Señor. Si habíamos cogido 1 Timoteo 3:16, dice indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. ¿Cuál sería la presentación? ¿Cuál sería los pensamientos principales que conducen a este sermón? ¿Cuáles serían las divisiones principales usadas en este sermón? Pues ahí las tenemos. Indiscutiblemente grande misterio de piedad. Divisiones. Dios fue manifestado en carne. Divisiones. Otra división, ¿qué más? Justificado en el Espíritu. Otra división más. Entonces ahí tenemos anunciadas las divisiones principales de ese sermón o de ese bosquejo expositivo. Número 5. Coloque estas divisiones en su orden correcto de sucesión. Debe usted colocarla en una forma correcta. ¿Para qué? Para que pueda haber
en los oyentes un entendimiento claro de lo que usted quiere explicar, de lo que usted quiere Coloque estas enseñar. divisiones. En orden, coloque estas divisiones en orden correcta de sucesión. Como por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo de esta clase de sermón que debe de colocarse en orden para que no haya el peligro de que las personas que están escuchando no entiendan lo que usted está tratándoles de explicar o tratándoles de anunciar. Amén. Y para ello vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Usted sabe cuál historia es, ¿verdad? Del paralítico, del cojo, que estaba a la puerta del templo llamada. Capítulo. Capítulo 3. Hechos 3, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Entonces, ¿qué encontramos del verso 1 al verso 3? Acuérdense que es expositivo. Vamos a coger todo esos párrafos. Entonces, el versículo del verso 1 al verso 10. Y yo tengo que hacer entonces la división de ese párrafo. Yo tengo que hacer la división, enunciar esa división. Y debo hacer en una forma correcta. Yo no puedo hablar primeramente del milagro, de lo que Dios hizo en él. Yo tengo que empezar hablando acerca de lo que dice el verso 1 y el verso 3, porque el sermón expositivo me lleva a regirme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y del verso 1 al verso 3 me está hablando acerca de la miseria que vive este hombre. Y yo no puedo iniciar, si es un sermón expositivo, yo no puedo iniciar hablando del milagro que recibió este hombre, porque ya me estoy saliendo del sermón expositivo. Yo tengo que empezar hablando de la vida de este hombre, la miseria de este hombre. El verso 2 me habla que era inválido, cojo desde el vientre de su madre, por decirlo así, porque ya nació así. Era impotente, dice que era traído, lo llevaban. Mire, solo estamos en los primeros 3 versículos. El verso 2 y 3 dice que pedía limosna. Era indigente, como hoy se lo tiene o se llama a las personas. Estoy hablando acerca, narrando, explicando cuál era la vida de este hombre, cómo era la vida de este hombre. Y luego de eso me paso al versículo 4 hasta el 7, que habla acerca de la misericordia de los apóstoles para ese hombre. Y voy en una forma cronológica, una forma sistemática. Voy en una forma ordenada. Hágase todo decentemente. ¿Y cómo? Y en orden. Eso dice la Biblia. Señor, amén. Ya que nosotros queramos otra cosa, eso es distinto, pero eso dice la Biblia. Y si usted ve el verso 4 y el 5, dice que fijando los ojos en Él, eso habla de una atención. Dice, te tengo visto, estoy atento, dice la gente aquí. Y dice de que ellos fijaron sus ojos, y Él también. Estaban como, así como ustedes, atentos. Y dice el verso 6, que ellos le dijo, ni tengo plata ni oro. Eso habla acerca de la admisión. Yo no tengo plata ni oro. Y entre el 6 y el 7 habla donde dice que le ayudaron a este hombre. Dijo, míranos. Y cuando él lo vio, dice que le ayudaron con sus palabras. Y aún yo creo que le ayudaron hasta con sus manos para levantarlo a este
a este hombre. Amén. Amén, amén. Y luego viene lo que es del verso 7 y